Hay algunos temas que son de trazo grueso muy importantes. Vamos ahora con eso. El Papa en América Latina. Tenemos elecciones en Ciudad y en otros distritos. Votó el 20% del padrón el domingo pasado. ¿Lustó sí o no para la segunda vuelta? Son temas cautivantes. Pero antes, algo que está de algún modo oculto, pero que es una preocupación popular, son los cortes de luz. Algo de lo cual parecía que habíamos zafado hace algunos años y vuelven con una intensidad muy potente, ¿no? A mí me llama la atención justamente que no está en el tapete, siendo un elemento que los medios opositores podrían tomar. Da la sensación que protegen a las privadas, ¿no? Claro, daría el negocio está superando lo que podría ser, claro, el tema ideológico. Mira, estoy involucrado en este caso, pero por damnificado, por víctima. Por víctima. Mira, en el mes de abril, ahí yo vivo sobre Rivadavia, entre Rawson y Pringles. Estoy hablando Corazón de Almagro a metros o a unas cuadras de Caballito, típico sector de clase media. Bueno, es un edificio ya de alrededor de 65 años, donde buena parte de la gente que vive ahí son gente entre 70 y 90 años, que están prácticamente desde que se construyó el edificio. Que no es tu caso. Que no es mi caso, no. Por supuesto, soy un poco más joven. Entonces, en el mes de abril vinieron a hacer una obra, nos pareció interesantísimo que cambiar todo el tema del cableado. No teníamos problemas de luz, pero bueno, si podían mejorar, bárbaro. Bueno, por supuesto tercerizado, como hace todos los trabajos Edesur. Estuvieron una semana, hubo algunos cortes, pero era lógico porque cuando se trabaja hay que cortar la luz. Cuando se fueron, empezó el drama. Esto empezó a mediados de abril, duró una semana el arreglo, empieza el drama. A los pocos días, cuando hubo las primarias en la capital federal, bueno, toda esa semana no tuvimos luz. Entonces, protestas, quejas y demás. Finalmente vuelve la luz, pero desde entonces tenemos un problema. Algunos departamentos de baja tensión y otros de alta tensión, por el tema como han terminado ese trabajo. Bueno, es decir, empeoraron lo que había. No había problema. Es decir, donde no había problema, crearon un problema serio. Y en algunos casos, cuando hay corte de luz por más de 24 horas, 36 horas, tenés que irte. Yo estuve 2 días parando en un hotel porque es imposible. Lo cual implica un cauce de recursos muy apreciable. Claro. Hay mucha gente que no puede hacerlo. Lógico. Muy bien, entonces, ahora estamos con baja tensión, pero con una baja tensión al punto tal que de noche, cada minuto y medio, 2 minutos, se te cortan las transmisiones y tenés un bloqueador de baja tensión para que no se te quemen los aparatos. Llamas al Ministerio de Planeamiento, donde te atienden muy bien, protesté contra Alendre, fui la semana pasada a 2 sucursales del sur, la de Perón al 800 y la de Cenillosa al 1800, cerradas por motivos operativos. Los motivos operativos es que la gente va y hace tal despiole que por razones de seguridad, esta es la cuestión, Edesur no tiene mejor de ellos que cerrar. Anoche, fíjate vos, llego, hay toda una reunión en el hall con una persona de Edesur que después de más de 3 meses dice que la solución que tiene para adoptar es una solución técnica de cortar la luz o dejar una buena luz, pero con el peligro a cargo de los propietarios de los departamentos de que se puede incendiar el edificio. Entonces, le decimos, bueno, si no se incendió a lo largo de 3 meses y esta es la noche, nos hacemos cargo, no vamos a afirmar que nos hacemos cargo, pero bueno, apostamos a que esta noche no va a pasar nada. Bueno, a la mañana iban a cortar la luz, no cortaron, hoy a la mañana 2 cuadrillas de Edesur hacen conciliábulos, como si estuvieran por inventar la electricidad. Como para tirar un tiro libre cuando se reúnen los jugadores. Bueno, se van sin solucionar el problema. Bueno, esto ya lleva 4 meses, yo estoy tocando todos los contactos posibles, pero además, de una situación privilegiada. Hay cortes permanentes. En este caso, lo que vos estás diciendo, pero debemos decir que en Barracas, La Boca, San Telmo hay cortes recurrentes. Villa Crespo tiene un problema serio también.
el Estado no lo resuelve, los privados no lo resuelven y los medios, para no afectar el interés privado, no lo denuncian. Con lo cual se arma una suerte de capa, ¿no? de ocultamiento de una temática que es vital. Es vital. Me parece que si no se camina hacia la recuperación de las eléctricas no va a haber solución, porque lo que mostró el fenómeno YPF es que no invierten. Acá, con lo que está, arréglense. Arreglamos con alambre algunas cosas que vayan faltando, pero no vamos a poner un mango. No hay oficina de quejas, no hay solución. Aparte, en un momento donde, en estos días, en esta semana misma, se arribó a un, no sé si es récord, pero un alza importante en la generación de electricidad, desde las represas. O sea, en la generación lo que está en discusión es la distribución de las privadas. Y los subsidios que reciben. Y los subsidios que reciben, pero qué contradicción, ¿no? Porque en un momento importante en la generación de eléctrica de la Argentina, de energía eléctrica, el tema de distribución, pero eso hay que adjuntarle una, hasta ahora, ineficiencia estatal para poner las cosas en regla, controlar abordar otro tipo de salida más de fondo, como puede ser recuperar. Desde el gobierno, ¿no? Lo que deberían hacer es recoger todas las denuncias en el Ministerio de Planeamiento, llamar a los directivos de la empresa y decir, tenemos todas estas denuncias. Claro. Le damos 72 horas para solucionar esto. Es la forma operativa de actuar. No comentar, analizar. No comentar, claro. Hubo elecciones, más o menos se desplazaron dentro de elementos que se podían prever. Tal vez Córdoba deja, ¿no?, alguna sorpresa en términos electorales y se abre un debate. No vamos a analizar, aunque si quieren lo hacemos, la ratificación de la preeminencia del PRO de Ciudad de Buenos Aires. Es casi un clásico. Lógico. Tal vez no sea lógico específicamente en términos de nivel de vida, porque ¿no? Aquello de cuando le va bien votan mal, cuando le va mal votan bien, pero era lo previsible. El camino ya trazado en las últimas elecciones. Se abre un debate que lo tiramos en la señal medios y fue una eclosión de opiniones, y opiniones absolutamente contradictorias entre sí, contrastantes, es si votar a Lustó o no en la segunda vuelta para que pierda el Macri. ¿Cómo lo ven eso? Capanga, ¿cómo lo...? No, bueno, según, yo creo que no hay que votar a Lustó, pero parto de otro lado, algo anterior. Según algunos encuestadores últimas horas, que empiezan a estudiar el voto a Recalde, el posterior al voto a Recalde, el votante de Recalde, su conducta para una eventual, digo eventual, pero en realidad es para el balotaje. Y algunos marcan que casi la mitad del votante de Recalde va a votar a Lustó y una parte votaría por Larreta. Y otra votaría en blanco, no iría. ¿Por qué votaría por Larreta un voto? Bueno, porque puede ser. También hay que pensarlo, pero yo arriesgo a decir que hay un voto cruzado que ya se dio en la capital. En 2011 se dio el doblamiento, cuando se dio el voto local a uno y el voto nacional a otro. Pero parecía más orientado en la base del PRO que en la base del Frente. Igual no creo que sea un dato tan relevante en el votante de Recalde. Sí estaba expresado como una de las un dato que surgía de algún análisis. Lo predominante es que hay una parte que sí va a votar a Lustó y otra parte que no va a votar a Lustó, y eso era lo fuerte de ese voto a Recalde, en el voto de Recalde primera vuelta. Yo creo que no hay que votar a Recalde, no hay que votar a Larreta, a Lustó ni a Larreta, el del votante de Recalde. Yo creo, en líneas generales, que el kirchnerismo no debería primero, que el voto es libre. Mira, yo te digo, el votante es libre. Demuestra que sostener una bandera sirve. No, pero está bien. Claro, bueno, está bien. Eso, vamos en el mismo camino. Lo que creo que
a Lustó no solo yo no lo pienso votar porque él es liberal, sino porque eso puede haber un traspaso, ¿no? Él estuvo en función de gobierno y se fue por derecha, no es que se fue hacia una construcción superadora. Pero el programa es liberal, es decir, lo que él ofrece es una vertiente neoliberal que propone una suerte de pro sin Macri. Y la derecha del radicalismo. Por lo tanto, yo no tengo por qué votar eso, a menos que se haga valer que va del 22 al 25, la distancia entre uno y otro, y se le ofrezca no menos del 45% del total de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires al Movimiento Nacional y Popular, desde la policía hasta educación, desde derechos humanos. Pero vos planteás hasta un cogobierno. Un cogobierno, entonces no se puede hacer cualquier cosa. No creo que eso suceda, por lo tanto yo no voy a votar a esa un es una liberal como Lustó y su partido. No sé vos qué has pensado al respecto. Porque claro, la tentación de vencer a Macri es alta, ¿no? Yo creo que el resultado... Yo quería completar algo igual después, porque yo creo que el kirchnerismo o el votante del kirchnerismo votando a Lustó es agrandar la figura de Lustó. Lustó cierra con 25 puntos de voto y el lunes posterior al balotaje Recalde va a quedar en 22 y Lustó va a decir que su caudal de apoyo es del 35, 36, 37 y se instala políticamente como una referencia importante en la capital federal. Correcto. ¿Y por qué yo voy a cooperar con vos vamos a levantar la figura de Lustó en ese sentido? Yo no lo creo. La esencia del voto del PRO ya está dado, es el 46%, que es el histórico y lógico, por eso digo lógico, pues histórico. Macri sacó un punto más, creo, en primera vuelta estoy dando, y no tiene mucho más además para... 2 votos menos que la suma de Michetti y, bueno, claro, porque la suma fue 48 en las PASO, claro. Es decir, que hubo 2% de votos que... Perfecto, 2 puntos que se perdieron. Lo que digo es que Larreta no tiene mucho de dónde rascar más votos, salvo en aquellos que no fueron a votar y alguna apelación ahí. Además Macri va a perder las nacionales. Y además la batalla principal, ganándole que es en la provincia de Buenos Aires, no estamos haciendo ningún aporte para las nacionales. Macri ya perdió las nacionales. Bueno, veamos el tema. Yo creo que el resultado de las elecciones es inamovible. Cuando alguien llega al 45% de los votos, gana el balotaje siempre. Es muy probable. Tiene que ser una situación muy extraña. Por ahí ayer Mario Weinfeld citaba un caso en Portugal, otro caso en Letonia, y seguramente, pero no con estos porcentajes, se ha sucedido en Tierra del Fuego. También uno podría recordar la elección el 11 de marzo del 73, donde Cámpora llegó al 49-50, Balbín al 23, y Balbín dijo no tiene sentido. No tiene sentido ir al balotaje. Ahora bien, si efectivamente, indudablemente una derrota de Macri en la capital federal, aunque estén en el mismo espacio, su candidato es Larreta, implicaría un golpe mortal para cualquier posibilidad futura de Macri. Perder su candidato en capital y haber perdido en Santa Fe lo deja prácticamente en ningún distrito del país ganador neto. Es cierto que... Eso se va a generar, pero en la próxima elección. Es cierto también que lo que ustedes dicen con relación a Lustó, él ya tiene ese 23-24% es de él, y eso lo va a hacer valer. Por supuesto lo va a hacer valer mucho más si obtiene el 35 o el 36%. Creo también que en la medida en que buena parte, suponiendo el 19% de Mariano Recalde, 10 y 10 para hacer vaya para 10% va en voto en blanco y 10% para Lustó, el efecto se neutraliza porque estás bajando la torta y estás aumentando los porcentajes. Sí, en general el voto en blanco conduce al primero. Con lo cual ya los sectores de izquierda seguramente, ahí sí el voto será
bastante disciplinado en votar No, en blanco. no, tampoco es disciplinado ahí, ¿eh? Estas mismas encuestas que empiezan a surgir hablan de que hay una parte del voto a las dos izquierdas, que fueron separadas, que una parte va a ir a Lustó, porque la disciplina vos la podés reordenar en la militancia política, en lo más cercano, en algún núcleo, pero claro, es muy tentador. Claro. Yo creo que si caemos en esa tentación nos perdemos apostar a una pero no podemos pensar que de mediano plazo. Que la izquierda tiene el 7% de los habitantes de la capital federal militantes. Creo que el 7 entre las dos izquierdas. Sí. De las dos izquierdas tradicionales, porque izquierda hay en otros lados. Pero 4 y 3 creo que es impensable que haya esa cantidad de militantes de la izquierda. Sí, militantes y votantes, además de militantes que no van a responder a una disciplina partidaria. Sí, pero podrías hablar de un 12 a un 15% de voto en blanco, tomando un porcentaje importante del grupo de Recalde, sí, y un porcentaje muy importante de la izquierda. De la izquierda. Sí. Con lo cual me da la impresión que Larreta puede llegar al bajar la torta a un 60%. Cuando insisto en el proyecto que presenta Lustó, no entiendo lo de bajar, sino subir. Subir, sí. Cuando insisto en el proyecto, un 60% en lugar del 45%. Señalo 45 se transforma en 50, en 48. El marco y la intención de voto definen. Muchas de las objeciones que me han hecho en estos días por decir estas cosas eso es lo mismo que vos criticaste cuando alguien se negaba a votar a Scioli, ¿no? Lustó, que somos principistas ahora, digo, no, a Scioli lo define el marco del Frente para la Victoria, la gente que está al lado, los predecesores y en la intención de voto. Lustó no tiene ningún marco, no le podemos dar voto a alguien que no tiene ningún marco, ninguna contención, ningún liderazgo por arriba y una intención de voto que es netamente liberal. Son factores completamente distintos. Lustó permite al electorado macrista con algunas reticencias, que el voto a Macri directamente es un poco vergonzoso por algún aspecto progresista de ese voto. Son esos 2-3 puntos que perdió de la PASO a las generales. Eso fue a Lustó, ¿no? Que son los 3-4 puntos que subió Lustó desde las PASO a las generales. Pero creo que Macri actuó inteligentemente para las elecciones de la capital al haber tomado a Gabriela Michetti como candidata a vicepresidenta de la Nación. ¿Por qué? Porque indudablemente esa interna, más allá de que el debate había sido muy light, había dejado heridas. Había mucha gente de Michetti que no estaban dispuestos a votar a Larreta si Michetti quedaba aislada. La tomó y la metió como vicepresidente de la Nación. A riesgo de generar una fórmula hiperporteña, sin ninguna perspectiva de contención. Pero lo peor que le podía pasar a Macri era tener un triunfo ajustado en la capital federal, en ponerle si un porcentaje del 23%, una cosa así, había sacado Gabriela Michetti, se hubiera ido, ponerle el 50% a Lustó, y Lustó estuviera cercano al 33-34%. Se fue mucho menos por esta razón de que Michetti parte de la fórmula presidencial. ¿Por qué alguien que apoya a Michetti siendo ella candidata a vicepresidenta, va a votarlo a Lustó perjudicándolo a Macri? Pero de algún lado perdió los 3 puntos de las PASO del PRO con respecto a las elecciones generales. Sí, pero hubiera perdido mucho más. Hubiera perdido más, claro. Hubiera perdido más. Finalmente, dos elementos internacionales que en cierto modo fortalecen la política exterior argentina. El pronunciamiento del pueblo griego en contra de las exigencias de los mecanismos multilaterales de crédito y del corsé de la Comunidad Europea, y la visita del Papa, que ha evitado un golpe de Estado en Ecuador, ¿no? Algo que pasa desapercibido informativamente. Inclusive ha cacheteado a la jerarquía eclesiástica quiteña. Ha sido muy importante. Y también el arribo a Bolivia, con lo que ello implica en la situación interna latinoamericana. En ambos casos me parece que se fortalece la tendencia tercerista en la cual se encuentra embarcada la República Argentina. Me parece interesante que abordemos eso, pero quiero hacer un redondeo a nivel global. Yo creo que fue un domingo sin ganadores
excluyentes a nivel nacional. Hubo ganadores parciales, pero nadie puede, primero, para el gobierno, y está claro que hubo resultados que han sido desfavorables en este domingo, incluso la idea de que en la capital federal el Frente para la Victoria está consolidado como tercera fuerza, y más allá de que mejoró entre las PASO y esta, es un hecho complicado, pero fundamentalmente Córdoba, porque en Córdoba se apostaba a una diferencia estrecha entre el radical esperaba más y a Castello, y quedó muy lejos con un 19%, y además pierde La Pampa con relación al peronismo ortodoxo, digamos, ¿no? Es decir, puede la elección en La Rioja, digamos. Claro, tiene la elección de La Rioja, Corrientes, que tiene otra Corrientes cosa. que se sabe que a su vez pasó lo peor ya. Para el gobierno nacional pasó lo peor electoralmente. Claro, uno no puede. Ahora viene todo el norte. Pero ahora viene el norte, la provincia de Buenos Aires, bueno, la nación, digamos, pero la provincia de Buenos Aires. Sí, y en el caso del radicalismo, los radicales que jugaban, el radicalismo y el PRO, a ganar en Córdoba, quedaron a 5 o 6 puntos, y además el voto de Schiaretti da toda la impresión, y por eso fue, porque aceptemos de que Cristina no es de llamar al adversario y decir lo felicito. Acá hizo una excepción, un guiño, claro. Acá hizo una excepción porque evidentemente Schiaretti ya habló de alguna forma de que ese voto podría ir hacia Scioli. De manera que todo esto hace que ni los radicales que perdieron en La Rioja, donde apostaban también a ganar, todo eso da un marco en donde no hay un ganador que puede sacar pecho en todo esto. Y en el caso del Frente para la Victoria queda claro que más allá de la importancia indudable del tema Grecia, tanto Cristina Fernández con sus tuits y Mariano Recalde, cuando reconoce la derrota, empieza con el tema griego, que será muy importante sin lugar a dudas, pero de alguna forma estás sustituyendo un hecho local porque no te ha ido realmente bien en las elecciones. Igual debo decir que en todos los comicios la clave del éxito del Frente para la Victoria está en el vértice nacional. Está en el vértice nacional. Cuando vos empezás a desagregar cada zona vota lo que le parece, según los referentes locales, municipales. Ahora, acá el respaldo es a la política de trazo grueso, paritarias, promoción industrial, planes sociales, jubilaciones. Sí. Bueno, esa es una de las explicaciones de por qué ganan los oficialismos en las provincias. Porque los oficialismos se hacen Porque cargo tiene que ver con el progreso económico social. general. Estamos de acuerdo en eso, pero yo creo que habría que hacer un planteo, lo hago como pregunta, esto habría que estudiarlo. No es la capital federal meramente, porque si fuera solamente la capital federal, claro, y ganaras en Santa Fe, ganaras en claro, Rosario, ganaras en Mendoza, ganaras en Córdoba, entonces que la capital federal es un fenómeno. La clave es la cúspide nacional, pero la clave es la ejecutiva nacional, ni siquiera las nacionales generales. Estás perdiendo en aquellos lugares que desde el punto de vista económico son los lugares de mayor desarrollo económico. La vamos a seguir. ¿Cómo era? Muñoz, Moreno, Pedernera, Labrún y Lustó. Sí, Lustó, pero aquel Lustó no tenía nada que ver con este. Aquel Lustó era un verdadero talento. Aquel Lustó era puntero izquierdo y este Lustó es puntero derecho. No, es suplente del puntero derecho.